avanzando en la serie de enseñanzas que bajo el título La verdad que todo hijo de Dios debe conocer. La verdad que todo hijo de Dios debe conocer. Y a estas alturas, después de llevar alrededor de 6, 7 enseñanzas, ya 7, simplemente hemos enunciado dos verdades de esas que usted necesita conocer, sí o sí. ¿Me recuerda la primera cuál es? ¿Cuál es la primera verdad que enunciamos que necesitamos conocer con toda convicción? ¿Cuál es? Que Dios es ¿qué? Preeminente, punto. O sea, lógicamente todo lo que eso implica, pues usted debe desarrollarlo, vamos a ver. Pero la verdad cuál es? Que Dios es preeminente. Y eso lo resumimos en una frase muy sencilla que nos ayuda como a capitalizar todo lo que mencionamos alrededor de eso. Dios es preeminente porque es soberano y cumple su voluntad. O sea, nada está por encima de Él y nada ocurre por fuera de su voluntad. Y ojo, con todas las implicaciones que esta declaración tiene, Dios es preeminente, es soberano y cumple su voluntad. Y la segunda verdad, que es la que hemos venido trabajando, es que el objeto final de todo es Cristo. El objeto final de todo es Cristo. Existimos para Cristo. Vivimos para Cristo. La razón de ser de nuestra existencia es Él, porque todo fue creado en Él, por Él y para Él, ¿no? Este es el centro del asunto. Usted y yo somos creación de Dios, criaturas de Dios. Entonces fuimos creados en Él, por Él y para Él. El objetivo final es que ya no vivamos nosotros, sino que viva Él, ¿cierto? Y bueno, esto es lo que hemos venido desarrollando. Porque recuerda que hacíamos la acotación. Le enseñamos a las nuevas generaciones acerca de Cristo, sin duda alguna, de Jesús y todo lo demás. Pero este es el punto de la verdad concerniente a Cristo que por lo general no enseñamos. Y no enseñamos ¿por qué? Porque ni siquiera nosotros la consideramos. Ni siquiera nosotros la consideramos. O sea, venga, es que yo vivo es para Cristo. Punto. Él es la razón de ser. No hay otra cosa. Él es el objeto final de todo. Entonces, estamos en el ejercicio de cómo nosotros abrazar esa verdad para poder impartirla a las nuevas generaciones. Y el ejercicio que les propuse fue mirar cualquiera de los evangelios, cómo Cristo llegó o cómo Jesús finalmente llega a manifestar a Cristo, que la gente llegara a reconocer que Él es el Cristo enviado, el Mesías enviado por Dios, ¿no? Entonces, hemos venido haciendo un ejercicio ahí que espero que hoy ya terminemos, porque es simplemente una abrebocas de lo que usted va a seguir haciendo después. Entonces yo le decía, uno comienza a mirar Mateo, y Mateo comienza hablándonos de los antecedentes, de la genealogía de Cristo Jesús. Entonces Mateo comienza hablando del libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Entonces veíamos que Jesús aparece en un entorno familiar, ¿no? No apareció así, Dios lo pudo haber puesto en la tierra en cualquier escenario, pero lo trajo en medio de un entorno familiar. Entonces, de ahí partió nuestro primer enunciado, ¿cierto? Necesitamos ofrecerle a las nuevas generaciones un entorno familiar que manifieste ¿qué? La vida del Hijo de Dios, ¿sí? O sea, nuestras familias deben ser ese primer escenario, que ellos se encuentren con eso. Y ese escenario que manifieste la vida del Hijo, identificamos en el texto 3 características ahí, simplemente las mencionamos rápidamente. ¿Me recuerdan una? ¿La primera cuál es? Ese escenario que manifiesta la vida del Hijo debe tener ¿qué? La centralidad de Cristo, pero, o mejor, la centralidad de Cristo y no la perfección nuestra. Recuerde, veíamos en la genealogía de Cristo nombres que no quisiéramos que estuvieran ahí.
pero ahí están. Entonces no es una lista de personajes perfectos en la escritura, no, es una lista de quienes conformaron el entorno familiar que trajo al Hijo de Dios. No somos perfectos, no podemos incluso pretender frente a nuestros hijos mostrarnos como seres perfectos, porque en últimas el objetivo final no es que sean como nosotros, es que sean como Cristo, es que sean como Cristo. Entonces, el objetivo es la centralidad de Cristo, no la perfección nuestra. La segunda característica de ese entorno que manifiesta al Hijo, ¿cuál es? Que se atiende y se obedece la voz de Dios. Y se atiende y obedece, y podemos atender y obedecer la voz de Dios ¿cuándo? Cuando la oímos, ¿no? Cuando la escuchamos, si no, imposible, ¿cierto? Y la tercera característica de ese entorno es que renuncia a lo personal para privilegiar el propósito eterno, ¿no? Vimos cómo José renunció al legítimo derecho de intimar con su esposa para que se cumpliese la palabra de Dios en él, ¿no? Y no se llegó a su esposa, no la conoció hasta que dio a luz, renunció. Yo les decía, en un mundo donde nos invita a tomarlo todo, un evangelio que nos invita a renunciar a todo es revolucionario, y ese es el desafío. La segunda, digamos, la segunda cosa que vimos, bueno, entonces primero, ofrezcámosle a las nuevas generaciones un entorno familiar que manifieste la vida del Hijo. Lo segundo es enseñarles a no moverse por las circunstancias, sino por la dirección de Dios. Y esto lo vimos ya el domingo pasado, ¿cierto? Entonces la idea es, no son las circunstancias las que dirigen mis decisiones. Yo necesito moverme por la voluntad de Dios. Y vimos cómo José termina yéndose a Egipto, termina regresando, pero no a Judea, sino a Nazaret. Una cantidad de movimientos en la vida de él. Y uno lee así desprevenidamente y parece que, por la amenaza, porque no sé qué, porque murió Herodes, porque esto. No. Uno puede observar que José es movido por la voz de Dios, por la voz de Dios, aún antes de que las circunstancias se manifiesten. Y ese es el gran desafío, ese es el gran desafío. Vivimos en un mundo que pretende como marcarnos la pauta de cómo debemos vivir, cómo debemos criar los hijos, cómo deben levantarse ellos. O sea, es toda una presión de las circunstancias a nuestro alrededor, y el gran reto es poder vivir por dirección de Dios, ¿cierto? Enséñales a moverse no por las circunstancias, sino por la dirección del Señor. La tercera lección, como en ese proceso de que todo apunte a Cristo, que el objeto final sea Cristo, dijimos, enséñales a buscar la aprobación del cielo antes que el aplauso de la sociedad. Y otra vez estábamos frente a algo, puntualizábamos que esto es algo como crucial, ¿cierto? Porque todo el mundo hoy apunta, quiere, empuja a el aplauso de la sociedad, a que seas reconocido, a que tu nombre esté en luces de neón, ¿cierto? A que en todas partes se hable de ti. Hoy, por ejemplo, se ha venido estudiando el fenómeno que ocurre, por ejemplo, el fenómeno del suicidio o de esas pruebas suicidas en las que los chicos se meten simplemente porque en una red social sean vistos por Raimundo y todo el mundo. No tienen problema en arriesgar incluso sus propias vidas a través de pruebas suicidas y todo lo demás. Y uno dice, venga, eso es absurdo, eso es tonto, ¿cómo me va a poner yo? Pero no, o sea, nota, no les importa, porque este afán de ser reconocidos parece ser una impronta de la sociedad de hoy. El desafío nuestro es levantar generaciones que busquen primero la aprobación del cielo, el aplauso del cielo, que el de la sociedad. Y vemos cómo el Señor le dice a Juan,
No, mira, Juan, deja, bautízame. Es necesario que cumplamos toda justicia. Y cuando el Señor se somete al cumplimiento de la justicia de Dios, se escucha la voz de Dios desde los cielos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y quiero añadir una más. Y otra vez, nota, hicimos un recorrido rápido de los 4 primeros capítulos de Mateo, pero usted puede seguir de ahí en adelante y ir mirando cada capítulo y ir como extractando alguna lección en ese proceso, ¿sí? Por eso les decía que quería plantearles más una metodología que una serie de principios como tal. Pero en el capítulo 4 de Mateo es el capítulo que arranca con el famoso relato de lo que conocemos como la tentación de Jesús, ¿no? Y aquí viene nuestra lección. Escucha. Estamos pensando en cómo desafiar a las nuevas generaciones a que entiendan que el objeto final de todo es Cristo. Amén. ¿Cómo hacemos? Porque uno dice, sí, digamos que lo entendemos, pero qué complicado, ¿no? Impartirlo a otros. Escucha, no evites que transiten por el desierto. No evites, no les evites el tránsito por el desierto. Yo no sé en qué manual nosotros los padres leímos que fuimos puestos para evitarle todo sufrimiento a nuestros hijos. Yo no sé, ¿sí o no? Como que no hubo un manual del que lo leímos, nadie nos lo dijo, pero como que sentimos que esa es como una imposición que nos fue dada. Estamos puestos aquí para evitarle todo sufrimiento a nuestros hijos. Amén. No, mentiras, eso no es cierto. Eso no es cierto. Esa no es nuestra misión. Pero vuelvo y repito, hacemos todo lo que está a nuestro alcance, si es posible, para que ni siquiera toquen el piso, ¿no? Como que ponerles las manos, que caminen sobre nosotros, que no se lastimen, que no se traumaticen, que no. Bueno, hay una cantidad de expresiones hoy. Pero es muy interesante que Dios no solamente no se interpuso a que su hijo fuera al desierto, sino que fue Él quien lo envió. Observe el versículo 1 del capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado. No es que Jesús salió del bautismo como que después de que Juan lo metió al agua salió como desorientado y que empezó a caminar y dijo, ve, ¿y a qué horas terminé yo aquí en el desierto? No, el texto dice claramente, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Venga, es en serio, o sea, no sé si usted se había detenido a leerlo así como, fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto del desierto para Jesús fue iniciativa de Dios, el Padre. Pero otra vez, en esa línea, pensando todo lo que representa un desierto, nosotros creemos que se nos ha impuesto la carga de evitarle a nuestros hijos o a las nuevas generaciones, seamos más genéricos en eso, ¿cierto? Como que siquiera bordear los desiertos, que nunca vivan nada de eso. ¿Qué representa un desierto? A ver, así, sufrimiento, ¿qué otro tipo de cosas? Dolor, soledad, ¿cierto? Hambre, limitaciones. Claro, es que un desierto está asociado a limitaciones, sed, ¿no? Y limitaciones incluso en cuanto a lo básico,
Porque tú en un huerto consigues fácilmente de comer, en un desierto no es tan fácil, ¿sí? Tú en un paraíso consigues fácilmente de beber, pero en un desierto no es tan fácil. O sea, el desierto es sinónimo de limitaciones. Ahora, cuando uno describe eso, uno dice, uy, sí, yo no quiero que mis hijos pasen por eso, ¿sí? Pero otra vez, esa no es una imposición de Dios para nosotros como padres. Y cuando, es más, a veces nos sentimos orgullosos de usar expresiones como es que mientras yo viva, mis hijos nunca van a sufrir ningún tipo de necesidad, ningún tipo de situaciones como esa. Y sobre todo, padres que vienen de trasfondos muy traumáticos, de mucho sufrimiento, de muchas limitaciones. Y a mi hijo nunca va a pasar por lo que yo pasé. Y sabes que de pronto lo que necesitas es eso, precisamente pasar por donde tú pasaste. Y, y, y este tipo de resoluciones que tomamos, ¿no? A veces privan a nuestros hijos de uno de los recursos más valiosos que Dios usa en su proceso de formación: el desierto. El desierto. Los desiertos son una de las experiencias más efectivas de Dios para afirmar nuestra identidad. Si tú observas todo el relato de la tentación, el cuestionamiento central del tentador, ¿cuál es? ¿Cuál es? Si eres hijo de Dios. O sea, la pregunta es, venga, si eres hijo de Dios, haz esto, di aquello, lánzate de no sé qué, haz lo otro. O sea, nota, toda la tentación gira en torno a cuestionar la identidad. Por eso te decía hace un momento, el desierto es una de las más poderosas herramientas de Dios para afirmar nuestra identidad. Los desiertos. En los desiertos somos afirmados en nuestra identidad. Por eso Dios saca a Israel de Egipto y no lo lleva directo a la tierra prometida. Lo lleva primero al desierto. Ahora, el plan no era 40 años. 40 años fue la desobediencia de ellos. Pero el desierto sí hacía parte de la agenda de Dios para el pueblo. El Señor es llevado por el Espíritu al desierto. Y escucha, esto es precioso porque uno puede apreciar con toda claridad cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Y el ministerio del Espíritu Santo prioritariamente apunta a formar a Cristo en nosotros. A formar a Cristo en nosotros. Él da testimonio del Hijo, formar a Cristo en nosotros. Experimentar limitaciones, dificultades, situaciones de escasez y otro tipo de cosas. Escúchame, no es pecado. No es pecado que a veces tengamos algún tipo de limitación, que a veces nos falte algo, que no tengamos para esto, para lo otro, que estemos experimentando alguna situación como complicada. No es pecado, no es pecado. Pero otra vez, estamos como con la tarea de que ellos nunca experimenten nada de eso. Pero viene el otro elemento. O sea, yo no sé, y no voy a pedir que levanten la mano, pero si somos sinceros en el fondo de nuestro corazón, como una especie de convicción de vida,
como que estamos convencidos que la dinámica de la vida consiste prioritariamente o se resume en este tipo de cosas, en cómo resolver problemas, dificultades, salir adelante, superar esto, superar lo otro. En eso se resume la dinámica de la vida. Y si tú observas, como que nos vemos inmersos en una dinámica de esa naturaleza. Como que toda la vida de nosotros se resume en eso. Tenemos este problema, ¿cómo lo supero? Pero tranquilo que eso viene el otro, y en el otro, y seguimos. Y como que todo el tiempo, y como que la vida se consume en ese tipo de cosas. Pero escúchame, para nosotros los hijos, la dinámica de nuestra vida apunta a que Cristo se ha manifestado en nosotros. Y esas dificultades y problemas que están ahí todo el tiempo, no es para que te vuelvas experto en superarlas, es para que aprendas con toda sabiduría a cómo manifestarlo a Él en medio de esas dificultades, cómo depender de Él en medio de esas limitaciones, cómo aferrarte a Él cuando parece que nada a tu alrededor tiene sentido. De eso se trata. Entonces nota, la dinámica no consiste en cómo superar las dificultades. La dinámica de la vida para los hijos de Dios es cómo manifestamos la vida del Hijo aún en medio de esas dificultades. Cómo estrechamos nuestra dependencia de Él. Cómo de alguna manera somos transformados a su imagen en medio de esas luchas. Y mira, Jesús va al desierto. Bueno, ya vimos o ya identificamos. No fue llevado. Fue llevado por el Padre a través del Espíritu. Y llega al desierto, que en sí mismo ya es un ambiente de limitación. Porque de eso se trata cuando pensamos en desiertos. Uy, estoy atravesando un desierto, estoy en medio de una situación complicada, económica, de salud, a nivel de relaciones. Bueno, todo es todo lo que implica ¿sí? Y es muy interesante que el desierto, que ya tiene una serie de limitaciones en sí mismo, Jesús además entra al desierto y Él mismo se impone una limitación más. ¿Qué hizo cuando llegó al desierto? ¿Qué hizo? Ayunó 40 días. Bueno, claro que como que no hay muchas más opciones en el desierto, ¿cierto? En el desierto, pues como usted no encuentra mucho de comer, pues es una buena opción es ayunar. Pero el Señor decide ayunar. Y es muy interesante porque el Señor decide dejar de lado lo esencial, lo básico, que es comer, y se ejercita en una absoluta dependencia de Dios. Y yo siempre he dicho, ustedes me han escuchado mencionarlo en otras ocasiones, este es el verdadero sentido del ayuno. Nosotros tenemos la tendencia a ayunar, a sacar tiempos de ayuno cuando queremos que Dios nos dé algo que desesperadamente queremos. Y como que Él no responde por ningún lado, voy a mostrarle mi peor cara, el hambre, ¿cierto? Y a ver si de pronto con eso lo conmuevo, ¿no? Y el ayuno se convierte como en esa práctica religiosa de tratar de torcerle el brazo a Dios a ver si por fin, ¿no? Tú verás, me vas a dejar morir de hambre, me vas a dar lo que quiero, ¿no? Parece como si ese fuera el trato con Dios. Pero el Señor entra en una, digamos, descuidando intencionalmente todo lo esencial para ejercitar su dependencia absoluta de Dios. Escúchame, los desiertos, como pocos escenarios, ponen de relieve nuestra identidad. Recuerda, si eres el Hijo de Dios, y en el primer momento de la tentación, el enemigo intenta inducirlo a orientar su identidad, porque le pregunta, si eres el Hijo de Dios, pues di a estas piedras que se conviertan en pan. No eres el Hijo de Dios,
Ah, pues listo. Ahí en el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di. O sea, por favor, estoy notando que no, no, no alcanzo como a expresar con palabras el concepto que yo quiero que usted capture, así que necesito que desarrolle su dependencia del Espíritu para que lo pueda escuchar. Estamos pensando en las nuevas generaciones. Bueno, primero nosotros para poder impartirlo a las nuevas generaciones. Yo necesito entender que Cristo es el fin último de todo. Amén. ¿Sí? Pero en ese proceso yo necesito afirmar mi identidad. Yo soy un hijo de Dios. Amén. Listo. Pero también en medio de la enseñanza estamos tratando de identificar cómo impartimos eso a las nuevas generaciones. Yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo le digo a las nuevas generaciones, ven, tú eres un hijo de Dios? Ahora viene el tentador y le dice, si tú eres el hijo de Dios, pues di a estas piedras que se conviertan en pan. Escuche, el tentador quiere inducirlo a orientar su identidad a la solución de un problema mediático. ¿Me hago entender con lo que quiero decirles? O sea, tú eres el hijo de Dios, no deberías tener esos problemas. Di la palabra y solucionalos. ¿Les suena familiar? ¿Les suena familiar ese argumento? Que lo usamos todo el tiempo. Lo usamos todo el tiempo. Es que tú eres hijo de Dios. ¿Cómo vas a vivir esa situación? ¿Cómo vas a estar en medio de esa necesidad? ¿Cómo vas a estar experimentando esa dificultad? Tú eres hijo de Dios, declara la palabra, Dios lo ha dicho y no sé qué. Y tenemos todo un argumento. Y esto es lo que el enemigo le dice. Sí, tú eres el hijo de Dios. Listo. Usa tu identidad para solucionar el problema que estás atravesando. Y nota, esa es nuestra visión limitada de nuestra identidad y desafortunadamente así lo compartimos a las nuevas generaciones. Y entonces las nuevas generaciones se levantan con una apreciación de Dios, de que Dios es simplemente el solucionador de problemas. Dios, el Dios cajero electrónico, ¿cierto? El Dios acetaminofén, como que todo ¿cierto? El Dios terapista, el que está ahí para que cuando lo que tú necesites simplemente invocas el texto, no sé qué, y ya, ¿no? Y no hay otra manera de ver a Dios. Es más, terminamos como haciéndole reclamos, es que Señor, yo soy tu hijo. ¿Cómo vas a permitir que tu hijo atraviese por esta situación? Señor, ¿cómo vas a permitir que tu hijo sea embargado por un banco? Padre, ¿cómo se? ¿Ah? ¿No te da pena? ¿Cierto? Que va a salir por las noticias que un hijo de Dios fue embargado por un banco, que un hijo de Dios está ya en un hospital agonizando, que un hijo de Dios, ¿sí? Y si usted observa la sutileza de la tentación de Satanás, es precisamente esa. Venga, llevas 40 días sin comer. Aquí no hay nada, piedras nomás. Pero tú eres el hijo de Dios. Dilo, que esas piedras se conviertan en pan, ¿no? Escúchame esto. Reducir el obrar de Dios en nuestras vidas a la solución de problemas temporales y mediáticos es distraernos completamente de su propósito eterno. Te lo voy a decir otra vez. Reducir el obrar de Dios en nuestras vidas a la solución de problemas temporales o dificultades mediáticas es distraernos del propósito eterno de Dios
y voy a incluso decírtelo con un poquito más de severidad, es seguirle el juego a una de las más sutiles distracciones del enemigo. Porque escúchame, yo no puedo reducir mi visión de Dios a un Dios que simplemente está para solucionar problemas. Pero ese es el enunciado del evangelio de hoy, lastimosamente. Ese es el enunciado del evangelio contemporáneo. Un Dios que solo está en función de la solución de mis problemas. ¿Sí? Entonces, si yo soy hijo de Dios, venga, ¿cómo voy a andar sin un peso en el bolsillo? Pero este hijo de Dios estuvo en 40 días sin nada que comer, sin ningún tipo de comodidad. Y entonces, la fascinante respuesta del Señor. Verso 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escúchame, tú eres hijo de Dios. Tienes el poder para que todo lo que necesitas venga a la existencia. Y es muy llamativo, vea, yo decía en días pasados, cuando empecé incluso esta serie, que a veces nosotros necesitaríamos ser un poquito más de sabios cuando enseñamos a nuestros hijos, sobre todo bien pequeñitos, a orar. No los enseñes a orar solo en función de Él. Enséñalo a orar en función de Dios. ¿Sí ves? Incluso cuando tú celebras algo que recibiste de Dios, no pongas el énfasis en lo que recibiste, sino en la gratitud que le das a Él por lo que te dio. ¿Ves la diferencia? O sea, no es que estamos desconociendo que Dios no nos da cosas, claro, todo lo que tenemos viene de Él. ¿Sí? Pero es muy llamativo porque esas oraciones que les enseñamos a nuestros niños pequeñitos, que repitan con nosotros, obsérvalas. Casi todas están centradas en nosotros, en Él. Y aquí necesitamos otra vez ser intencionales, sabios. Necesitamos con toda decisión e intención sembrar en las nuevas generaciones esta poderosa verdad de nuestra identidad. Nuestra identidad no está determinada por la cantidad de cosas que haya a nuestro alrededor, sino por la grandeza de la vida que habita en nuestro interior. Esa es la otra. Mira, todo lo que tenemos, démosle gracias a Dios. Y sí, pero recuerdan el ejemplo que les puse la otra vez de un par de familias, ¿no? Entonces, el papá que pues no tiene muchas cosas en casa, entonces no puede sentar a su hijo en las piernas para darle gracias a Dios. ¿Ves a lo que me refiero? O sea, mi identidad como hijo de Dios no está determinada por las cosas que hay a mi alrededor, sino por la grandeza de la vida que habita en mi interior. Que habita en mi interior. Por eso el recurso más valioso para superar los desiertos no es la provisión material. Dile a las piedras que se conviertan en pan. El recurso más valioso para superar los desiertos es la palabra. Es la palabra. Di a las piedras que se conviertan en pan, porque eres el Hijo de Dios. A ver, prueba. Escúchame esto.
No eres hijo de Dios por lo que digas en los momentos de dificultad, sino por lo que Dios ha declarado de ti desde la eternidad. Di que se conviertan en pan. Dicen, no. Es que no solo de pan vive el hombre. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que Dios ha dicho tocante de nosotros. Y otra vez, por eso parte de la declaración de nuestra identidad aquí en esta casa decimos, nosotros no somos necesitados. Y no lo decimos no porque no tengamos necesidades. Tenemos necesidades. Pero no somos necesitados, es porque Dios declaró que somos bendecidos. ¿Sí ves? Entonces, no soy hijo de Dios por lo que declaro en un momento de dificultad. No, yo soy hijo de Dios por lo que Dios declaró desde la eternidad. Lo que Él declaró desde la eternidad. Y vuelvo y repito, aquí está el gran desafío de ampliar la visión de Dios para las nuevas generaciones. No es el cajero electrónico, no es el mejoral que te quita todos los males en el momento. No. Es el Dios que tiene el control, que te escogió para su propósito desde antes de la fundación del mundo. La convicción que tienes de esa declaración es fundamental. Escúchame esto. A mí no me hace necesitado la falta de un recurso. A mí me hace necesitado la falta de su palabra. Porque es en su palabra que yo soy bendecido. Por eso nuestra necesidad no es cuando nos falta un recurso. Nuestra necesidad es cuando escasea la palabra. Cuando escasea la palabra. Pero el enemigo no se quedó ahí. Siguió insistiendo. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, ¿cierto? Recuerda que les dije, este es el centro de la tentación. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Y ahora, vea, en medio de todo uno tiene que reconocer que el argumento diabólico aquí es muy bien elaborado. Porque recuerda, la salida de Jesús es, no, el hombre vive de la palabra que sale de su boca. Entonces ahora, ¿qué hace el tentador? Le cita la palabra, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mira, en este segundo embate del tentador, ahora usa la palabra, cita la escritura, ¿no? Y cuando yo reflexionaba sobre esto, yo decía, yo les cuento una cosa, fui invadido como por un temor santo, porque yo soy alguien que por el ejercicio de mi llamado, todo el tiempo cito la palabra. Cada vez que yo salgo aquí, salgo citando la palabra, en nombre de la palabra, compartiendo la palabra, exponiendo la palabra. Y uno puede apreciar aquí con toda precisión que no todo el que usa la Biblia de una u otra forma lo está haciendo en nombre de Dios. Y les confieso, me dio como un temor santo. Porque es la palabra. Pero esa palabra fue citada en medio de la tentación, ¿por quién? Por Satanás, por el diablo. Yo decía, Dios mío, yo quiero citar la palabra para que la gente se conecte con tu propósito eterno.
no para que se distraiga con las tentaciones del diablo. Y lo que voy a decir lo digo otra vez, con esa experiencia que les comento, que yo me temo que hay muchos hoy, aún desde los púlpitos, citando la palabra más en función de distracción del enemigo que realmente de conexión con el propósito. Y esta debe ser nuestra oración todo el tiempo. Porque yo lo hago aquí, pero usted lo hace todo el tiempo también en su casa, con personas a su alrededor. Somos la comunidad de la palabra. Citamos la palabra todo el tiempo. Entonces el gran desafío, ¿cuál es? Citarla para tratar de conectarte con el propósito, no de distraerte con las tentaciones del enemigo. Y me asusta imaginar esto, que a veces usamos la Biblia con mensajes que no vienen del corazón de Dios, pero están ahí escritos. Porque otra vez, nota, el tentador no se está inventando un versículo nuevo, está citando un versículo de la Escritura. Volviendo al contexto de nuestra enseñanza, podemos pensar incluso en familias que incluyen la Biblia en la educación de sus hijos, pero no necesariamente de acuerdo al propósito de Dios. Y voy a tratar de explicarte esto que te acabo de decir. Nos hemos convertido en expertos en colocar la Escritura a girar, a gravitar en torno a nosotros. Y nos volvimos unos expertos en coger cada cosa que Dios ha declarado para ponerla en función de nosotros. ¿Sí? Nos cuesta trabajo encontrar en la palabra algo diferente a nuestra realización, a nuestro crecimiento, a nuestro bienestar, a nuestra prosperidad. Y nos olvidamos que el objeto final de todo es Cristo. Es Cristo. La Biblia es un perfecto recetario para nosotros. Porque toda sílaba, toda frase, todo argumento que encontramos en la Escritura lo apuntamos hacia nosotros. Y escúcheme, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Por eso el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Pero necesitamos ejercitarnos en ir a la palabra para identificar a Cristo. A Cristo. No primero la solución de mis problemas. Yo voy a la palabra solo a buscar solución a mis problemas. Yo necesito identificar a Cristo porque en Cristo yo tengo plenitud de vida. ¿Ves la diferencia? Pero otra vez, solo vemos en la palabra cómo soluciono esta situación. ¿Qué dice la palabra de esta crisis financiera que estoy viviendo? De esta situación emocional, de esta crisis familiar, de esta crisis conyugal y no sé qué y esto y lo otro. Pero yo necesito ir a la palabra, reencontrarme con Cristo. Como le decía en una ocasión a las parejas, o sea, una mujer no necesita un buen esposo. Necesita a Cristo. A Cristo. O sea, su oración no debe ser cómo este hombre se convierte en un mejor hombre. Es cómo este hombre es alcanzado por Cristo. Porque tú necesitas a Cristo. Un buen esposo, una buena esposa. Nuestros hijos necesitan a Cristo. Porque ya en medio de la serie, no sé si usted ha corroborado que con nuestras mejores intenciones de ser buenos padres, por lo general la embarramos. Necesitamos es cada vez más manifestar a Cristo porque es lo que ellos necesitan. Y escucha esto. El enemigo le dice, mira, desde el pináculo del templo, tírate.
tírate. Nota. En el primer momento de la tentación le dice, di. En el segundo momento de la tentación le dice, haz, ¿no? O sea, haz algo. Tírate. Escrito está, el Señor enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Escúchame. La palabra no fue escrita para respaldar todo lo que yo hago. La palabra fue escrita para revelar todo lo que en Cristo Dios ya hizo. Creo que ahí lo puse así. La palabra no fue escrita para respaldar todo lo que yo hago. Queremos encontrarle respaldo a todo lo que hacemos. Tírate. Dios ha dicho que. Entonces, usted se mete por allá en un riesgo económico que nadie lo mandó. Empeñó por allá algo, hizo un mal negocio, no sé qué, y luego saca el versículo que dice que mi Dios proveerá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Sí, eso suena muy bonito. Pero ¿y dónde están los versículos que habla de que usted tome todas sus finanzas y administrelas conforme a lo que Dios le ha dado? Úselas para honrar el nombre del Señor, administre conforme a la sabiduría de Dios. O sea, venga, yo hago y deshago y luego digo, no, luego saco el versículo, la tarjetica mágica para decir, no, es que la Biblia dice que Dios, tú no me vas a dejar a ver. Y bueno, y la otra, porque en esas cosas usamos el versículo, dice, es que Dios nunca va a avergonzar a sus hijos, porque la palabra dice que el que cree en Él no será avergonzado. Y Dios no permitirá que a mí me avergüencen con un embargo y no sé qué. ¿Sí ves? O sea, escúchame, la palabra no fue escrita para respaldar lo que yo hago. Tírate que el Señor va a mandar sus ángeles que te recojan. No tientes a Dios. La palabra fue escrita para revelar todo lo que en Cristo Dios ya hizo. Amén. No me miren feo, ¿no? Y finalmente, ya para cerrar, el verso 8 dice que otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya, uno lee esto y es increíble cómo la propuesta de Satanás se convirtió en el eslogan del evangelio contemporáneo. Escuche otra vez. Que esta es la propuesta de Satanás. Todo esto te daré si postrado me adorares. Pero si usted analiza, ese es el eslogan del evangelio de hoy. Si tú adoras al Señor, si le sirves y no sé qué, Dios te lo va a dar todo. Venga, eso Dios no lo dijo, eso lo dijo fue Satanás. Pero ese es el eslogan del evangelio de hoy. Y mira, para decirlo así ya, para cerrar simplemente, el único que vive ofreciendo reinos, prosperidad, gloria, recursos a cambio de adoración es Satanás. El propósito de nuestra existencia no es tener cosas, es manifestar una vida, la de Cristo. En Él hay plenitud de vida. Hay plenitud de vida. No te enfrasques en una carrera por la vida para tener cosas. Porque tú y yo hemos sido llamados a manifestar una vida. Y ojo, por favor,
no pierda de vista el hecho de que estamos pensando en cómo impartir esto a las nuevas generaciones. Es que tú tienes que estudiar algo que te dé plata. O no le decimos así a nuestros hijos. ¿Qué va? ¿Usted qué va? ¿Qué va? No, no, usted tiene que estudiar algo que le dé plata. Usted no sé qué, y esto y lo otro. Y todo el tiempo estamos enfatizando eso, estamos enfatizando eso. Otra vez, hermanos, escúcheme. Necesitamos ser sabios en la orientación de nuestros hijos. Pero por favor, no permee su consejo de este postulado satánico. No estamos aquí para alcanzar cosas. Las cosas que disfrutamos son la añadidura de la manifestación de la plenitud de Dios, que es su vida en nosotros. Y Dios se place en darnos cosas. ¿Cuál es el problema? Él no tiene problema con eso. Pero esa no es la razón por la cual vivimos. Vivimos para adorar y servir a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Nada es más nutritivo que la palabra que sale de su boca. Súbete al penáculo y tírate, porque el Señor enviará a sus ángeles. Dios no existe para respaldar nuestras iniciativas de promoción, sino para cumplir su propósito en Cristo. Adórame y todo esto te daré. El Señor nos recuerda a través de la respuesta que le da al tentador que nuestra vida avanza sobre los rieles del servicio y la adoración a Dios. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. No es cuánto acumulamos, cuánto tenemos, sino la capacidad que desarrollamos de postrarnos y de servirle. Todo, el objeto final de todo es Cristo. Es Cristo. Cierra tus ojos un momento. Y yo quiero invitarte por un instante. Por favor, no te distraigas. No te distraigas. Porque yo quisiera por un instante que tú pudieras traer a memoria lo que Dios te ha dicho, sobre todo en este segundo aspecto que hemos puntualizado. El objeto final de todo es Cristo. Quizás tengamos que reconocer a estas alturas que nos hemos empeñado en formar generaciones que sean victoriosos, campeones, que no se arruguen ante nada, que sean capaces de devorarse el mundo. Pero hemos fallado en que sean la manifestación de Cristo, en que vivan para Cristo, en que entiendan que nada es tan valioso como la manifestación gloriosa de la vida de Cristo. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos a generar para ellos y de paso para nosotros un entorno familiar que manifieste la vida del Hijo, Señor. Ayúdanos, Señor, a instruirlos en no moverse guiados por las circunstancias, sino que caminen bajo la dirección de Dios. Que podamos vivir para buscar la aprobación y el aplauso del cielo por encima de los reconocimientos de la sociedad. Pero que podamos apreciar el valioso aporte de los desiertos en nuestras vidas y en la vida de las nuevas generaciones. Un niño no se traumatiza si no tiene un dispositivo electrónico, si no está rodeado de lo último en tecnología, si no tiene esto o aquello. Un chico se pierde si no tiene a Cristo. Todos los demás desiertos que pueda atravesar, todos los demás momentos de necesidad o de dolor, simplemente serán escenarios que Dios usará para afirmar en ellos la identidad de Cristo. Ayúdanos, Señor.